Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. En este caso, David anda de viaje, anda en Ginebra, le habíamos comentado la vez pasada que salía a Ginebra, pero sin embargo, nuestro querido Maxi Abogado David Peña envió un video con la intervención de él, uno para explicar el caso que está llevando ahí, pues David Peña, este Centro de Derechos Humanos que ha hecho un trabajo invaluable en todo el trabajo, en todos los casos que llevan. Pues ahí está precisamente en Ginebra. Ya está en el vuelo de regreso, nos escribió David Peña, alcanzó a enviar el video antes de tomar el vuelo y tiene que ver con el caso de pues, la reelección e imposición de Rosario Piedra Ibarra como para repetir en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sigue habiendo ahí muchos temas que abordar, que tocar, y lo estaremos haciendo con Federico Anaya y con David Peña a través de este video. Así que ya está por ahí Federico, que además nos envió también propuestas de otros casos ahí, aunque ya no lo alcanzamos a ver hoy en la mañana. Federico, buenos días. Buenos días, Violeta, Ernesto, audiencia. Muy buenos días, Federico. Bienvenido después de esta mesa. No sé si alcanzaste a escucharla, esta mesa que tuvimos, y ya después ahí te pediremos tus impresiones. Tú también que has estado pues muchos años también dedicado ahí al estudio de la universidad y también desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la UNAM. Sí, pues de hecho aprovecharíamos, mi querido Federico, si tienes algún comentario de esta mesa que tuvimos antes de entrar ahí a detalle, algo así breve, no te pedimos ahí No, nada más una cosa, la UACM no está en la lista porque no debe estar en la lista, es una universidad estadual. Si ustedes se fijan, todas las de la lista son federales. Sí. No, es que la gente nos estaba escribiendo y la UACM. Pues tú fuiste abogado de esa universidad, Federico. Así es, no, y por eso quería hacer la aclaración. Y aparte, si incluyes a la UACM, tendrías que incluir a todas las universidades de los estados. Y ahí es bien complicado. Hay universidades de los estados que el 90% de su presupuesto proviene de la federación. Hay otras que es mitad y mitad, federación y estado. La UACM es un caso raro porque arriba del 80%, probablemente el 90% proviene de la Ciudad de México, el presupuesto. Entonces, incluso la UACM no la vas a encontrar en la lista de este presupuesto porque está presupuestado en otro lado, que son ayudas extras a otras universidades. Sí. Nada más, esa aclaración. Bueno, pues gracias, mi querido Federico. Pues Federico, si te parece bien, vamos escuchando a nuestro Maxi Abogado, al otro Maxi Abogado que desde Ginebra pues nos mandó el video unos minutos antes de abordar el vuelo que ya lo trae de regreso, que ya viene en camino David Peña, a propósito del tema precisamente del mantenimiento de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchemos a David Peña y regresamos contigo, Federico. Hola, ¿cómo está? Comunidad de Rompimiento Televisión. Pues en esta ocasión les saludo desde Ginebra, Suiza, aquí en las puertas de la oficina de las Naciones Unidas. Pues estamos haciendo una gira, un tour, recorriendo varias instituciones, varias instancias de organizaciones civiles internacionales para solicitar el apoyo, el acompañamiento, la solidaridad con un caso que ya he mencionado aquí, que ya he colocado en diferentes momentos, el caso de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de desaparición y de feminicidio en Ciudad Juárez en el año 2001 y que ahora su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente venimos a hacer la presentación de un documental que se ha realizado pues recapitulando el trabajo, la lucha de su madre, de Norma Andrade, una activista defensora de derechos humanos. Se hace la presentación en Ginebra, en el marco del Festival de Cine Latinoamericano, y se hace pues esta búsqueda, insisto,
insisto, de solidaridad y de acompañamiento para que el caso que ya está en la Corte y que el próximo año tendremos una sentencia más condenatoria en contra del Estado mexicano, pues se coloque como una oportunidad para hacer una revisión de la política pública que se ha desarrollado en los últimos 30 o 35 años en México como Estado para prevenir, combatir, sancionar y erradicar los feminicidios en México, las desapariciones de niñas y mujeres. Ya tendré oportunidad de comentar más, de comentar ampliamente este caso, pero solo a manera de breviario cultural, de breviario anecdótico de por qué me encuentro ahora en este momento en Ginebra haciendo este recorrido con las instancias internacionales. Pero mi participación quería centrarla sobre todo en lo que pasó hace un par de días en México con la ratificación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. He sido crítico en este espacio y en otros espacios, he sido crítico a la labor que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos 5 años, en este último periodo de gestión de la maestra Piedra Ibarra, pero también he sido crítico sobre la forma en la que se está interviniendo en algunos asuntos de forma muy superficial, de forma poco profesional desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo se está haciendo una intervención en otros asuntos desde una perspectiva política, no desde una perspectiva de atención a las víctimas, y sobre todo, y quizá la más relevante, cómo ha sido completamente ausente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la intervención, en la denuncia, en la documentación de casos graves de violaciones a los derechos humanos en México, de masacres, de desapariciones, de una grave problemática que enfrentamos en materia de migración, los regresos, los retornos forzados que se hacen a México desde los Estados Unidos, todas esas condiciones de vulnerabilidad que presentan miles de personas en México que son simplemente invisibilizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Senado de la República tenía la oportunidad no solo de cambiar ese derrotero, sino de dar una imagen fresca, una nueva imagen a quien pudiera o quien eventualmente habría podido dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido un desperdicio, literalmente ha sido un desperdicio la oportunidad que tiró por la borda, que tiró por la basura el Senado de la República para poder cambiar no solo, insisto, esta imagen que se tiene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también para mandar un mensaje diferenciado. Es un mensaje de decir que son importantes los derechos humanos en México, es importante la denuncia, la documentación, el registro de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo que son importantes las sanciones, las medidas de no repetición, las garantías de no repetición para evitar que estas violaciones se sigan cometiendo. Al ratificar a Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, insisto, se dejó perder, se tiró por la borda una gran oportunidad, pero sobre todo yo insistiría más, que me parece que ha sido una actitud poco políticamente correcta o muy inadecuada en términos políticos la forma en la que actuó principalmente el coordinador de los senadores en la Cámara Alta para literalmente presionar a sus senadoras y a sus senadores, que muchas de ellos estaban en contra de esta ratificación. Muchas y muchos habían sido críticos incluso públicamente a la forma en la que estaba funcionando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no había un consenso o no había un acuerdo para nombrarla en un nuevo periodo. Se generó un debate muy interesante al interior del Senado de la República, se abrió un proceso muy interesante en el cual participaron la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos al interior del Senado, se hizo un proceso de auscultación y pese a que Rosario Piedra quedó en el último lugar de calificación, quedó como la peor evaluada y quedó con los peores indicadores de resultados, pues ella fue nombrada de nueva cuenta y ratificada. El problema no solo es que haya sido la ratificación, sino que vamos a observar 5 años más de omisiones, 5 años más de posicionamientos políticos por parte de la presidenta de la Comisión Nacional, pero a una ausencia de posicionamientos críticos del lado de las víctimas. Es decir, va a seguir manteniendo un posicionamiento político en una esfera política y no va a hablar en nombre de las víctimas porque no le hemos visto hablar. En 5 años, decía yo en algún otro programa, no ha hecho una sola conferencia de prensa para defender a las víctimas, para presentar las recomendaciones, para evidenciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México. Lamentable, triste, desastrosa la actuación
del Senado de la República, de que dejó perder esta oportunidad. Y pues bueno, seguiremos como siempre lo hemos hecho, siendo críticos al funcionamiento, a cómo está operando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No será la primera ocasión que señalaremos las omisiones, los errores, y sobre todo esperemos, y eso quizá, ojalá lo pueda entender la presidenta de la comisión, cambie a su equipo que tanto daño le ha hecho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tanto daño le ha hecho al ejercicio de defensa de los derechos humanos y sobre todo que tanto daño le ha hecho a las víctimas al dejarlas invisibilizadas, silenciadas y sin procedimientos adecuados para garantizar la reparación a sus violaciones a los derechos humanos y para construir verdaderas medidas y garantías de no repetición. Es una oportunidad ahora para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de cambiar la forma en la que ha venido actuando estos 5 años, de cambiar su equipo y ojalá, eso lo esperamos también, que pueda cambiar algo en beneficio y en pro de la defensa de los derechos humanos de todas y de todos en México. Me despido agradeciendo ahora este tiempo, esta larga cápsula, pero bueno, nos vemos pronto, ahora ya que regrese en México para continuar con las transmisiones. Gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho al abogado David Peña, que ya viene de regreso de Ginebra, Suiza, a estas tierras. Ernesto, pues Federico, ¿cuál sería tu reacción a este mensaje que manda David como parte de este debate de la elección de la bueno, estará repitiendo, ha sido ratificada Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuál sería tu primera reacción sobre este video, Federico? Que es muy respetable la opinión de David. Ajá. Oye, ¿Cuál es ya tu estás como el día que le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum cómo se sintió. Bien. ¿No es cierto? Exactamente, en eso estaba pensando yo y pensando en el comentario que hiciste tú el viernes sobre eso. Exactamente. Ajá. Bueno, Mira, pues entonces, sí, adelante. Te preguntaríamos otra cosa que bien importante también, Federico, sobre lo del que platicábamos el día viernes. El día lunes le comentamos a la querida audiencia de la semana pasada, tuvimos también una mesa sobre este tema y Federico nos decía algo también que nos parece interesante discutirlo, que la titular, la que es la titular y la que va a seguir siendo la titular, tenía el derecho de participar en la terna, ¿no? Que eso ha sido ampliamente cuestionado, justo porque era la titular y como titular tenía este derecho. Sobre esto, Federico, también, si tú nos puedes abundar al respecto. como lo comenté, y no me acuerdo si fue hace una semana o 2 semanas, una semana creo. Sí. El problema que hay es, y esto es un problema mucho más grave que los que decía David respecto del Senado y la Cámara de Diputados, no hemos cambiado la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, sigue existiendo con toda claridad la posibilidad de la ratificación de la persona titular fuera del procedimiento de selección de un nuevo titular. Y así se había hecho casi siempre. La persona que está dice, quiero buscar la ratificación, y entonces el Senado no abre convocatorias, sino que pone a discusión en el Pleno si se ratifica o no se ratifica. Ese procedimiento fue diseñado por Carpizo, Soberanes, para asegurarle la ratificación al titular. Y durante años, yo me acuerdo muy bien los debates a principios de este siglo, o sea, allá por el año 2002, 2009, una de las críticas de las comisiones estatales de derechos humanos que habían estado tratando de cambiar las reglas era, a ver, esto no puede ser así. En cualquier caso, el derecho de que te vuelvan a elegir tiene que estar dentro de la misma convocatoria. Pero casi nadie cambió las reglas. Otra vez, la Comisión de San Luis le propuso a su Congreso y logró que el Congreso metiera todo lo que vimos ahora, una convocatoria abierta con los estándares internacionales y aclarando que si la persona quiere reelegirse, tiene que entrar al procedimiento en igualdad con todas las demás candidatas y candidatos. Eso se metió en la ley potosina, pero eso no lo hicimos acá. Y como no lo hicimos a nivel federal, entonces la persona tiene el derecho fuerte de estar en el proceso hasta el mero final. Y esto, por cierto, que lo explicó Corral
cuando dijo por qué se había hecho la inclusión de Piedra. Pero en una de esas, a veces cuando estamos en una conversación, seguimos el hilo de nuestra conversación y no oímos las cosas que no están en la misma línea de nuestra conversación. Corral lo dijo, el problema es que nosotros teníamos que cumplir también con lo otro y por lo tanto había que incluirla. Y también dijo, la opción hubiera sido agarrar y presentar como opción de ratificación únicamente a Rosario. Una. Dos, hay una entrevista, ahorita no me acuerdo exactamente con quién, donde Nayeli Ramírez le aclara a la persona que la está entrevistando, y eso ya fue después de la decisión final del Senado, que la convocatoria decía, o más bien no decía, que era vinculante el proceso de evaluación. Esa es otra cosa que no hemos revisado con atención. En los proyectos de la convocatoria decía que se iba a hacer un proceso de evaluación, sí, pero uno hubiera esperado que fuera vinculante. Esa regla no sobrevivió para la convocatoria final, fue parte de la negociación política. Y aparte, hay otro detalle extraño, y es que eran dos comisiones unidas, pero cada una de las comisiones vota por separado. Y otra de las cosas que se ha discutido es que el mecanismo de evaluación, del que tanto se ha hablado, era de una sola de las comisiones, lo cual liberaba, la comisión es la de justicia. La Comisión de Derechos Humanos queda liberada, en ese sentido, de la evaluación de la de justicia. El diablo escribe en los detalles, y hay que ver los detalles para saber exactamente por qué las personas se están quedando. Yo entiendo que no estemos muchas personas de acuerdo con la manera en que estaba trabajando Rosario Piedra Ibarra, pero ¿Eso te hay incluye? que ver los detalles. ¿Eso te incluye? No, yo no estoy de acuerdo con David en eso. O sea, Me tú sí parece que estabas. Ujú. el resultado fue no el mejor, pero tampoco es para desgarrarse las vestiduras. Es el único organismo constitucional autónomo que redujo su presupuesto. Es el único que no ocupó los altos puestos de funcionariado que todavía tiene. Entonces, yo todo el tiempo he estado diciendo que hay que acabar con las burocracias doradas, entonces si alguien está peleando contra eso, no puedo decir que está mal. Bueno, tú hablas de los presupuestos que no está usando, no tanto una evaluación del trabajo que hizo Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame, me detengo, Federico, en esta entrevista que le hace Pepe Cárdenas a Gerardo Fernández Noroña a propósito de la ratificación de Rosario Piedra Ibarra. Evidentemente no podemos pasar el video, pero sí podemos pasar el audio de el planteamiento que hace Gerardo Fernández Noroña y regresamos a comentarlo, Federico. Vamos a escucharlos. Porque estuvimos pensando en diferentes perfiles, efectivamente, y luego vimos cómo evolucionaron las cosas y evolucionaron mal para algunas de las aspiraciones no me de has otras contestado, personas. Gerardo, no me has contestado. ¿Qué? Había 14 mejor calificadas. Y nosotros decidimos que la mejor opción era Rosario Piedra Ibarra. Pues entonces fue una decisión ideológica, fue una decisión dogmática. Pues es una decisión como toma todo mundo en política. Entonces, ¿para qué sirve la evaluación? Nos tomaron el pelo con su evaluación. Y que les puede gustar o no. Les puede gustar o no. Son muy simpáticos ustedes. ¿Cuándo evaluaron a Carpizo, a todos los que estuvieron ahí, hombre? Roca, ya no me acuerdo, terrible. O sea, fueron verdaderamente infames con el tema de derechos humanos y nunca se pusieron tan indignados como se manifiestan en este momento. Nosotros revisamos los perfiles de las 3 personas que fueron presentadas a la terna. Les molesta inclusive que Rosario Piedra estuviera en la terna, pues era una majadería que no estuviera. Aunque no fuera a quedar, me parecía un trato absurdo, no, eso hubiera sido absolutamente incorrecto, ni siquiera incluirla en la terna, por más que a algunos no les gustara. Pero además en la valoración final nosotros decidimos que era la mejor opción, pues no les gusta, reitero, mala tarde. Pero esa es nuestra determinación, es una determinación legal, legítima,
Y vamos a demostrar, hay muchas críticas diciendo que nos equivocamos. Yo creo que se va a demostrar lo contrario. Yo creo que va a ser un buen segundo No, ¿sabes periodo. cuál es la lección que nos está dando Morena para lo que sirve el poder y cómo debe usarse el poder cuando se tiene, por supuesto? Sí, pues Es un esas caso lecciones te las dio, evidente. esas lecciones No te están las dio el dejando PRI ni y el las PAN, migajas, y te se está gustaban llevando mucho. todo. Te gustaban mucho porque pues, no sé por qué razones, ni quiero investigar. Sí. Y nosotros estamos trabajando a favor de la gente. Esta decisión puede tener críticas, como cualquiera que tomamos, no será ni la primera ni la última que critiquen, pero nosotros tomamos una decisión en beneficio de nuestro pueblo. Además, lo voy a decir ya que estás insistiendo, hay una actitud golpista de la derecha. El ministro Cosío dijo que había que destituir y meter a la cárcel a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Marco Cortés, todavía como dirigente del PAN, dijo que debería intervenir el ejército de Estados Unidos y luego pidió un golpe de Estado. La Corte actuó infame la semana pasada, planteando, no tuvieron los 8 votos de mayoría calificada, lo pasaron a 6, y todo eso a ustedes les parece muy bien. Y creen que además debemos allanarles el camino para que tengan acceso a una comisión tan importante, para que la usen para buscar descarrilar a nuestro gobierno. No, bueno, fíjense que no somos ingenuos, nosotros no tomamos decisiones de esa naturaleza, no es una decisión facciosa, es una decisión responsable, porque queremos que se consolide y termine los 6 años el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y no les vamos a abrir ni una grieta, ni la más mínima. Bueno, ya está ahí Gerardo Fernández Noroña. Déjame te lo planteo colocando los dos ángulos del conductor, porque no es periodista, es conductor, y de Gerardo Fernández Noroña. En el caso del conductor, sabemos el antecedente que tiene él y el medio para el que trabaja, medios corporativos que han estado siempre afines a gobiernos del Partido Revolucionario Institucional o de Acción Nacional, un historial oscuro de este personaje, Pepe Cárdenas. Así que ese, bueno, para mí, hablando a título personal, no es ni siquiera un tema de discusión. Desde dónde hace los planteamientos, la intención del mismo. Me detengo en algunos de los señalamientos que hace Gerardo Fernández Noroña. Cuando dicen, bueno, pues había 14 mejor calificadas o calificados, y Noroña dice, pues sí, pero nosotros decidimos pues que sea ella. Y aquí, más allá de la arbitrariedad de haberla colocado sin poner esa regla desde el principio, sin poner esa regla, colocarla porque ya era la titular y sería una majadería que no estuviera ahí, etcétera, etcétera, la colocan, pero de esas 3 seguía siendo la peor calificada y dicen, pues vamos con ella. Y dice Gerardo Fernández Noroña, ¿ustedes creen que debemos allanarles el camino colocando a otra persona? Pues no, no somos ingenuos y no les vamos a dar acceso a controlar esta institución. Pues claro que genera pues prácticamente una transparencia que da Gerardo Fernández Noroña de desde dónde y el razonamiento que tiene pues quien tiene la mayoría, y en este caso mayoría calificada, en la Cámara de Diputados. Esto que señalaba David Peña, Federico, estas formas de hacerlo de este modo, ¿no te parece que no son correctas? Al contrario, me parece que son perfectamente correctos. Aquí hay un problema, Ernesto. Los expertos, que siempre son y tendemos a ser, ahí sí me incluyo yo, los expertos, tendemos a hacer siempre un estrato diferenciado y nosotros decimos, nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas, por lo tanto hay que hacer tal cosa. Y se nos olvida que el mundo es básicamente político. ¿Por qué digo que es correcto lo que dijo Gerardo Fernández Noroña? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual que todos los organismos ombudsman, son parte del sistema de pesos y contrapesos del gobierno de la República. Y
Por lo tanto, hay una decisión política ahí. Más allá de cualquier otra consideración, es una decisión política. Tratamos de asegurarnos que no sea tan horrible o tan crudo, vamos a ponerlo así, la política, poniendo una serie de requisitos. Y por eso evaluamos y todo. Pero también por eso es que en la convocatoria no quedó como vinculatorio la cuestión de la evaluación. Eso no lo dije yo, lo dijo Nacheli Ramírez. Y por lo tanto, podían pasar cosas como las que pasaron. Ahora, no es una cuestión de ser majaderos o no majaderos, Ernesto. Es una cuestión de que así está la ley de la comisión. La persona titular, no, sí, la persona titular tiene que ser, y ojo, yo llevo 20 años diciendo que eso hay que cambiarlo, pero ahí está. Entonces, no es que seamos o no majaderos. Tampoco sería, respondería yo, que nos guste o no nos guste, Ernesto. El problema es que ahí está. Pero aquí hay dos argumentos. Uno es qué es lo que dice la ley y la otra cosa que está diciendo Noroña es importantísima. Es una decisión política. Y yo le explicaba a Jesús Escobar la semana pasada que luego pasan cosas en las asambleas reales. Todavía en la mañana del martes teníamos una buena parte de las y los senadores de Morena que tenían dudas fuertes. Eso todos los medios y todos los informantes coinciden en decir. Pero luego alrededor del mediodía hay una reunión donde la bancada de Morena se sienta con la actual titular, entonces todavía buscando la ratificación, Rosario Piedra. Y ahí se consolían. ¿Por qué? Fíjate, Ernesto, Violeta, todo el mundo dice, ¿cómo es posible que los 87 hayan votado por Rosario Piedra? Y se les olvida el otro lado. ¿Por qué el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano escogieron a Nacheli Ramírez? Eso es el beso del diablo para Nacheli. En el momento en que la asamblea se polariza y la oposición, que no me vas a decir que son buenas personas, Ernesto, No, decide que su candidata es Nacheli, en automático lo natural, y para eso están las asambleas organizadas políticamente, es que el otro lado diga, ¿qué voy a hacer? Porque fíjate, efectivamente tenemos senadoras y senadores de Morena que piensan que no debería reelegirse a Rosario, y luego los otros dicen que no van a votar por Nacheli. ¿Qué hacer? ¿Votar por Nacheli y coronar a quien quiere la oposición? Eso es lo que está diciendo Fernández Noroña, y es la realidad política. Este asunto de agarrar y decir, no, es que las evaluaciones, no es que de acuerdo con lo que yo digo, lo mejor hubiera sido esto, es una consideración válida, pero el único problema es que la razón de que esto está discutiéndose en el Senado es porque es una negociación política. Entonces significa que ahora que hemos avanzado en quitarle a la reacción una fortaleza que estaba sirviendo para detener cualquier tipo de reformas en el Poder Judicial Federal, ahora vamos a abrir el otro frente. Es una consideración política y suena cruda y suena fea, pero la política existe, no porque seamos expertos y estemos llenos de expertise en inglés, tenemos que agarrar y decir, no, la política no existe. No, sí existe. Y ojo, por los datos que tenemos de la prensa, de la realidad, el martes en la mañana todavía había una parte de Morena que no quería a Rosario P. Ibarra, y lo que pasó, en mi opinión, porque hay gente que vio a Pie Grande, a Andrés Manuel, o al AMLO de Lago Ness aparecerse. Entonces dijeron que la diosa madre desde Palacio fue la que dio la línea. No, yo lo que vi es esta dinámica de minoría y mayoría en el Senado, actuando como tienen que actuar, confrontándose políticamente. Gracias, Federico. Federico, tú también decías la semana pasada, y ahorita lo volviste a retomar, pues la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido modificada desde Carpizo, así es como tú nos lo has estado comentando. El esquema básico, sí. Ajá. Y has comentado también de el caso particular de San Luis Potosí, que tendríamos, por lo que yo entiendo, que transitar como hacia allá, ¿es así? Y si tú nos pudieras decir, esta decisión ya es
una realidad. Rosario Piedra Ibarra seguirá al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 4 años más. Y entonces, ¿qué es lo que viene, ¿no? En términos de esta modificación legal que se pudiera hacer a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para futuros momentos, antes de entrar a discutir también algunos temas de violaciones a los derechos humanos, Federico. A ver, estaba yo revisando qué es lo que logramos meter en esa ley de San Luis. Y en realidad lo que se hizo fue meter las reglas básicas generales de organismos internacionales dentro del proceso de convocatoria. Eliminar la idea de que la persona tiene derecho a la ratificación, que eso es la cosa que nos hizo tropezar aquí. No, no tiene derecho a la ratificación, tiene derecho a participar en igualdad con todos los demás. Y perdón, Federico, ¿por qué justo también ha sido uno de los grandes debates que alguien que está al frente de una Comisión Nacional de Derechos Humanos no debería de ser ratificada, sino debería de cumplir su mandato y ya no ser ratificada? ¿Por qué, Federico? Que también hemos escuchado esto, pero que me parece que hay que profundizar en ello. Bueno, profundicemos, pero también digamos cómo es que se ha presentado el argumento en el debate público. Lo han presentado normalmente desde la derecha diciendo, si hasta Claudia Sheinbaum dijo que no hay que hacer la reelección, entonces ¿por qué quiere reelegirse? Bueno, primero porque la reelección o el principio de no reelección nunca ha sido absoluto en México. Diputados y senadores siempre habían podido reelegirse, la única regla era que no podías hacerlo de inmediato. Y no me queda tan claro que sea imposible o que debería ser imposible la reelección completa. Ojo, con periodos largos de 5 años, probablemente yo sí estaría también, quitemos la reelección completa. Las comisiones de los estados son de a 4 años y a veces de 3. Entonces ahí tiene sentido que se pueda optar por volver a elegir a la misma persona, pero de nuevo, con igualdad perfecta con todas las demás personas aspirantes, que eso es lo que no existe ahorita en la ley. Pero eso es un tema que hay que discutir, Violeta, y no lo hemos discutido. Yo diría, hay un comentario general primero. Estamos discutiendo si ratificamos, no ratificamos, elegimos otra persona o no. Y nadie se ha puesto a discutir el modelo Carpizo de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo nada más una cosa, para que si no lo discutes, no vamos a entender bien la cuestión de los casos concretos. ¿Por qué cada una de las quejas que se presentan en las comisiones tiene que recibir una resolución específica, una por una, como si fuera un tribunal? Porque Carpizo venía del sistema tradicional y pensaba que era como una especie de tribunal chiquito. Se abre un expediente y se cierra un expediente. Otra de las reformas en San Luis es que no necesariamente tienes que hacer eso. Tú puedes acumular expedientes y expedir recomendaciones generales a partir de multitud de expedientes. Esta cuenta de cuántas quejas hubo comparada con cuántas recomendaciones hay, todas las comisiones en los últimos 30 años salen mal paradas porque no tienen nunca suficientes recomendaciones fuertes frente al número de quejas. Pero mi punto es que la cuenta completa está mal. Lo que tendría que estar haciendo un ombudsman o una ombudswoman es decirnos qué es lo que está mal en materia de derechos humanos y decirnos, en términos generales, qué es lo que tendríamos que hacer. Otra reforma en San Luis. En materia de derechos humanos, la capacidad reglamentaria del Estado se le traslada a la comisión. O sea, la comisión tiene la facultad de hacer el equivalente de normas oficiales mexicanas en materia de derechos humanos. Eso jamás lo hemos discutido siquiera a nivel federal. Bueno, esas son cosas que deberíamos estar discutiendo a nivel grande para una reforma en serio. Pero si te fijas, Violeta, el problema que tenemos es que estamos discutiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cada 5 años cuando toca escoger a la persona. Y, por cierto, si vamos a discutirlo, te propongo una cosa. Dice la oposición que el problema es que con la ratificación de Rosario Piedra Ibarra estamos perdiendo otro más de los contrapesos. Una cosa, pueden tener un punto de razón,
Cuando debatimos en el año 2008-2009 la ley en San Luis Potosí, yo me quedé solito con la siguiente idea. Si efectivamente los ombudspersons son parte del sistema de pesos y contrapesos, ¿no te parece, Violeta, razonable que quien tenga que escoger al titular de la CNDH fuera la minoría parlamentaria? O sea, tomémonos en serio el argumento de la oposición ahorita. Yo lo dije cuando la minoría era de izquierdas. Entonces, si el PRI y el PAN dominan el Parlamento, entonces tiene que ser la izquierda y Morena quien nombren al ombudsman. Y viceversa. Si es Morena quien domina el Parlamento, tiene que ser la minoría, es decir, la derecha, la que nombre. Y lo que estoy proponiendo, todo el mundo me cayó, me dijo que era una locura, que era politizarlo demasiado. Yo les decía, le atinaron ustedes, es demasiado tal vez. Pero politizado es el proceso. Esto es política. Entonces, si es parte de los contrapesos, pues que sea la minoría. Ojo, lo cual significa que los periodos no pueden ser necesariamente de a 5 años o de 4 años. Si en la elección siguiente cambia la correlación de fuerzas en el Parlamento, en automático hay que cambiar al ombudsman. Esa es otra regla que se puede poner en las leyes y hay que discutirla para tomarnos en serio nuestros propios argumentos, ¿no? Gracias, Federico. Bueno, como saben, en algunas ocasiones Federico y yo tenemos discrepancia. Esta es una de varias que seguramente seguiremos teniendo y otra de muchas coincidencias, y particularmente por el papel como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra, hablando de las víctimas que han tenido graves violaciones a derechos humanos cometidas por Fuerzas Armadas y otras instancias de gobierno. Déjame, Federico, leer algunos de los comentarios que la gente amablemente nos está haciendo. Por ejemplo, José Luis Blanco: totalmente de acuerdo contigo, abogado, aún y que ello incomode a Ernesto. Dice Juan Carlos Herrera Rojas: Ernesto, independientemente del medio o de la persona que cuestione decisiones del gobierno, lo que muestra Noroña es una infame soberbia y va en contra de lo que tanto pregonan de que no son lo mismo. Dice María García: hace algunos años una compañera de la FAO criticaba que los organismos se habían convertido más bien en administradores en vez de organismos eficaces. Por lo que dice Federico Anaya, eso está bien. Dice Isaura Fuentes Carrera: pero Federico, ¿no es más que majadero, digamos francamente deshonesto, presentar recomendaciones falsas? Se refiere, me imagino, a lo de Raúl Vera, ¿no? ¿Es de mero sentido común y decencia o no? Dice Ida Flores: pues que no hagan encuestas y pongan a la señora Piedra y punto. Alejandra Jiménez Fermán: Federico, ¿en serio? Y Maida Marroquín: Federico tiene toda la boca llena de razón. Juan Carlos Hernández Rojas: abogado Federico, si eso está en la ley, entonces ¿para qué simular lo de la evaluación? Es una tomada de pelo. Y por otro lado, la forma de la votación misma, Moreno lo ventiló de que fue ya saben quién, cosa que además esa parte yo no la comparto. Me parece que Claudia Sheinbaum tiene suficiente poder y no necesita a Andrés Manuel. José Luis Blanco: Ernesto, lo que describe el abogado son precisamente los inconvenientes y puede gustarnos o no, puede no gustarnos, pero no hay de otra. En fin, hay comentarios en todos los sentidos, cosa que les agradecemos muchísimo, ¿no? Que nos puedan ventilar los comentarios a favor, en contra de una idea o de otra. Federico, sobre este tema, ¿con qué cerrarías en el caso de la ratificación de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la tendremos por 5 años más? Eso ya es un hecho. De hecho, David Peña ya ni siquiera pelea si
si sí se queda, si no se queda, No, y eso es una realidad. si no le dice, cambia todo el equipo que tiene. En fin, ¿con qué cerrarías en una reflexión final sobre ese tema, más allá de que en otros momentos volvamos a abordar el tema? A ver, reitero una cosa, al final de cuentas lo que terminó ocurriendo es que las facciones políticas dentro de del Parlamento tomaron una decisión. Y la decisión es política, no hay de otra, tiene que ser así. Ahora, ¿sí me están escuchando? Sí, 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 sí. sí, sí, Ah, claro. ok, perfecto. Lo que pasa es que no sé por qué de repente yo dejé de ver, pero ah, Sí. esta es una decisión política y se toma políticamente, lo cual puede parecer muy crudo, pero así es la vida. Yo no creo, honestamente, que haya llegado ni la diosa madre, ni el dios padre, ni nadie. Me basta lo que vi, y en lo que vi hay un detalle importante, que ese es lo último que decía Ernesto. Eh, una parte de los senadores de Morena no estaban seguros de apoyar a Rosario Piedra Ibarra todavía en la mañana del martes, y Sí, por eso sí. se reunieron con ella. Ojo, Nacheli Ramírez alega que eso es una falta de cortesía parlamentaria y tiene razón, porque las tres personas que estaban en la terna deberían haber estado en el Senado esperando la votación. Y al final de cuentas solamente invitaron a Rosario Piedra Ibarra, pero no la invitaron porque ella fuera a hacer, la invitaron porque se reunieron con ella para hacer las cuentas. Ahí el problema es que no sabemos qué fue lo que se dijo. Sabemos que se reunieron, que le reclamaron y que al final de cuentas Morena salió unificada alrededor de no dejar pasar a la oposición. Eso sí lo sabemos y vimos el resultado. Pero la pregunta es, ¿le pidieron puestos en el sentido más feo, horrible del asunto? O sea, yo me puedo imaginar que hay senadores y senadoras que lo que quieren es la repartija de puestos. Y entonces van a decir, pues yo tengo mi lista de gente que quiero que entre a la CNDH. Entonces yo te voy a dar el voto, pero a cambio tú me tienes que dar esos puestos. Eso es una cosa horrible y eso sí está mal, sin ninguna duda, porque no tiene nada que ver con la defensa de derechos humanos. Pero también me puedo imaginar que hay otros senadores y senadoras de Morena que dijeron, no estoy de acuerdo por todas estas razones con la manera en que has estado actuando. Entonces tienes que cambiar tu equipo y tienes que cambiar lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que va a imperar? ¿La repartija de puestos o la mejora? No sabemos, porque más allá de que se reunieron en el salón Octavio Paz del Senado, los de Morena con Rosario, no sabemos mucho más acerca de qué fue lo que discutieron. Y ahí, esto es un problemón. ¿Por qué tenemos que esperar a que de manera completamente vertical y presidencialista, en el mal sentido de la palabra, Rosario Piedra Ibarra nos tenga que decir cómo va a ser su equipo nuevo? Y ojo, ahí hay un defecto del argumento de David Peña. David lo que dice, ok, ya no cambiamos a la persona que queríamos cambiar, pero cambiemos a todo su equipo. Yo recuerdo aquí a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que vale la pena ver el articulito de Viri Ríos, donde dijo que el problema de fondo de Rosario, y en eso tiene toda la razón, es que Rosario es confrontativa y se pelea con todo el mundo. Y parte de eso es porque tiene un equipo que es así. Bueno, pero el problema es en el otro lado, donde tienes desaforados defensores de derechos humanos que tienen egos muy fuertes y que en el fondo lo que hicieron desde hace años es discutir cómo son incluidos dentro de los equipos. Justo estaba yo checando hace 2 días cómo a la hora de cómo se definen ciertos programas o ciertas investigaciones dentro de CNDH, lo que se discute es quién puede hacerlo, quién puede ayudarnos, y eso es una manera, se oye fea la palabra, pero así es, corporativa, de incluir o no incluir a la gente. Entonces, Viri Ríos lo que decía, a ver, el problema es que en el otro lado de las negociaciones, tú lo que tienes es, y voy a decir lo que yo lo califico, una aristocracia de los derechos humanos que lo que hace es, tú escúchame a mí porque yo soy el que tiene siempre la razón. Y eso no necesariamente es cierto, son muy expertos, tienen mucho prestigio, han hecho cosas maravillosas, pero eso no significa que a fuerzas tienes que hacer lo que ellos están diciendo.
Y esas cosas no las hemos discutido. Entonces, realmente, en ese sentido, termino, hay dos cosas terribles. Primero, Rosario P. Ibarra no llegó hace 5 años por sus méritos. Llegó, por cierto, con otro enredo parlamentario, que no fue un fraude, pero que ya a todo el mundo se le olvidó y es bien fácil resumirlo igual que Ricardo Anaya hace diciendo, es que fue fraudulento. No, no fue fraudulento, pero fue un enredo parlamentario en una sesión muchísimo más complicada que la que vimos este año. Pero este año tampoco estuvimos discutiendo los méritos, estábamos discutiendo el peso y contrapeso parlamentarios de derecha e izquierda. Y eso está mal, porque no discutimos los méritos. Tienen mucha razón los compañeros y compañeras que comentaron. Pues entonces, ¿para qué hicimos todas las evaluaciones? Bueno, las evaluaciones no eran vinculatorias porque al final de cuentas es una decisión política, pero es una buena reflexión. Entonces, ¿para qué hacemos de por sí una evaluación? Tienen razón. Sí, sí. Pero el punto real es este. En lugar de seguir la discusión de si hay que evaluar, no hay que evaluar, lo que estamos discutiendo es cómo se va a repartir el equipo, porque esa es la peor interpretación de lo que nos dijo David en su cápsula. Y una última ahí. Ya se fijaron que a todo mundo se le olvidó que el Senado nos está debiendo todavía el nombramiento del nuevo Consejo Ciudadano de la CNDH. Hasta donde sé, ahorita no hay. Mm. Pues Y se supone, ojo, y se supone que ese es el contrapeso interno. Y de nuevo, Violeta, ahí nadie ha discutido que el Consejo Ciudadano de la CNDH en el diseño de Carpizo no tiene ningún poder, ninguno. Y eso está mal, sí. pero tampoco lo hemos discutido. Que esa es parte, bueno, para mí me parece fundamental de fondo esta ley Carpizo que tú nos estás diciendo que hay que modificar y hay que entrar en los próximos años de manera urgente a discutir y retomar, yo insisto. ¿Qué años? A ver, ¿por qué años? Lo deberíamos estar discutiendo desde hace tiempo. Sí, sí, Esa es sí. la bronca. Sí, sí, digo, pero para la nueva ya persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues esperemos que ya haya una modificación y ojalá y podamos retomar en las próximas emisiones o en algún otro momento o en alguna tertulia, no sé, la situación de la ley, cómo fue modificada también en San Luis Potosí a profundidad, ¿no? Que tú nos pudieras hacer ya nos has dicho varios de los elementos que son sustanciales, pero podemos, me parece, profundizar en eso. Bueno, pues tenemos que cerrar esta mesa, esta discusión, que no se cierra. El próximo lunes estará ya también de manera presencial vía Zoom, David y Peña, iba a decir David Anaya, ¿no? David Peña, y pues ya estaremos también escuchándolo de viva voz, cuál es su argumentación en torno a esto que tú estás diciendo. Federico, pues te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, aquí hay un comentario, dice María Elizabeth Camacho Lara, los comentarios de Federico Anaya son excepcionales y verdaderamente, aunque a Ernesto, Violeta, David no les guste, solo véanle las caras. No, 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 para nada. Yo creo que lo que ha argumentado Federico desde la semana pasada me parece muy interesante. A mí me parece muy interesante y muy importante decir, este es el proceso, así está la ley y pues este es el fondo y ella tenía el derecho a ser parte de esta terna porque así está la ley, incluso de presentarse ella sola. El problema es este que tú dijiste ahorita, Federico, ¿no? Me parece también interesante. Bueno, entonces, ¿por qué hicimos toda esta evaluación que tuvo un costo, que tuvo un proceso? Pero bueno, regresaremos a este tema que nos parece muy, muy importante por todo lo que está por venir y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, Federico. Y Compañeras. yo haría también un comentario ahí final, mi querido Federico. Bueno, yo sí no estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que hace Federico, y particularmente por las víctimas. Estábamos hablando de migrantes, estamos hablando de todas y todos los colectivos de búsqueda de familias desaparecidas. Me parece que un problema serio y estructural es este mecanismo de la elección de quién va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que con Andrés Manuel López Obrador y que con Claudia Sheinbaum pues había una expectativa distinta. Ya pasamos por Jorge Carpizo MacGregor con Carlos Salinas de Gortari, Jorge Madrazo Cuellar con Salinas y Ernesto Zedillo,
Miriel Rocati con Ernesto Zedillo, José Luis Soberanes Fernández con Vicente Fox y Felipe Calderón, Raúl Plasencia Villanueva con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, perdón, Luis Raúl González Pérez con Enrique Peña Nieto y Rosario Piedra Ibarra con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que se repite en todos los casos de todas las presidencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es que sirven a quien está gobernando en esa administración, y en la medida en que no se logre una real independencia y autonomía de esta comisión, pues el papel seguirá siendo gris. Desde que inició hasta el último día de hoy, pues sigue habiendo un problema ahí, nos parece estructural. Pero siempre... Pero Ernesto, ahí hay un problema. Tienes toda la razón. Pero si el problema es estructural, es porque el diseño de la comisión dentro de la Constitución está mal. Es el diseño de Carpizo. Y no tenemos que discutirlo cada vez que haya elección de ombudsman o ombudswoman. Hay que tienes discutirlo. una mayoría calificada que puede modificar eso, ¿no? Ya lo sé, pero si te fijas, el tema aparece solo cuando elegimos. Ahí es donde está la parte chueca. Yo la parte que disculpo, perdón, ahí que me apasioné. No, pero yo también coincido en que el problema es la ley así está, y hay que modificarla, ¿no? Y que tú dices ahorita se tiene la mayoría, pues entonces entremos a una discusión de fondo de esta ley Carpizo, y entonces... Exacto. Para mí es por parte de Morena, así, de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, de este proyecto de la Cuarta Transformación, revisando, escudriñando el papel de Rosario Piedra Ibarra, es inmoral que la hayan mantenido ahí, más allá de que las reformas que tendrían que haber hecho o que tendrían que hacer, me parece inmoral que Pero sostengan. eso es otra cosa, ¿no? O sea, entonces son dos cosas de las que estamos hablando aquí, y creo que me parece cierto lo que tú dices, pero también me parece muy importante lo que dice Federico, en el sentido de que ¿por qué se le ratifica? Porque así es, la ley lo permite. Entonces vayamos a una discusión a profundidad como nación y que no vuelva a ocurrir esto. La raza, ¿no? Eduardo R. Federico. Dice Patricia Caudillo, no es la ley, son los actores. Patricia Navarro, que se discute revisar la ley Carpizo. Morena tiene 6 años, ¿por qué no se discutió antes? En fin, hay de todo. De todo, en la viña del Señor. Sí, es un placer. Está el mago Merlín aquí también. No, imagínate. A ver, un detalle. Deberíamos prometernos que vamos a seguir discutiendo este asunto más allá de la elección. Ahora, como la elección es el momento para hacer las cosas por tradición, aunque sea mala, un detalle. Hay que pedirle al Senado que nos diga qué onda con el Consejo Ciudadano. Porque, ojo, por cierto, ni siquiera estoy seguro, ¿hay o no hay Consejo Ciudadano ahorita? No lo sé. Hay que ver qué pasó con eso, ¿no? Sí. Pues sí, pues mi querido Federico, muchísimas gracias como siempre, y sí, habrá que seguirlo discutiendo, analizando, debatiendo, y siempre así, con este espíritu que siempre valdrá la pena darle una oportunidad a la palabra en estos términos. Federico, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Suerte, cuídense ustedes, hasta luego todos y todas. Abrazo, Federico, gracias.